las 6 de la mañana con 52 minutos, continuamos con más y nuestro próximo invitado se encuentra ya con nosotros en estudio, Ramiro La Peña, y vamos a hacer un análisis de la afectación económica a China, al mundo, a nuestro país, por la presencia del coronavirus y la expansión de este virus en el mundo entero. ¿Cómo nos afectará ese golpe que tendremos en el mundo? ¿Qué tanto nos va a golpear? Ramiro, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Marianela. ¿Qué tanto nos afectará el tema económico? ¿Hay un impacto solo para China, más para China? ¿Qué pasa con el mundo? Pues mira, hay que tener en cuenta que ahora mismo todo el mundo, todos los países están interconectados, son interdependientes, tanto a nivel económico como a nivel financiero. Entonces, es decir, no son economías separadas. No podemos entenderlas. Nosotros mismos como país dependemos mucho de los mercados de los cuales importamos casi todo lo que consumimos y somos muy dependientes a la hora de mandar nuestro producto a 4 o 5 mercados, Estados Unidos, Europa y ahora últimamente China, Japón y Corea, ¿no? Ahora, ¿disminuye entonces la demanda? ¿El mundo entero va a comprar menos? Sí, de hecho, yo no sé si lo visteis, ayer los líderes de las cámaras de industrias y de agroexportadores se mostraban preocupados. Por ejemplo, en el caso del camarón, ya comentaban que China e Italia estaban parando los pedidos porque una de las cosas que más se consume en restaurantes, por tanto, que implica salir de casa, es el camarón. Entonces, si tú ya no sales de casa porque estás con medidas de aislamiento extremas, caso de China, o con una alta tasa de contagios, como es Italia, y la gente no quiere salir por miedo a contagiarse, todo ese sector inmediatamente te deja de comprar, ¿no? Este es un sector bastante deprimido. Hablábamos previo a la entrevista, mi primera pregunta fue, me parece, desde mi punto de vista, que el sector turístico va a ser uno de los más afectados. Sí, y además hay que ponerse en la tesitura. Hay países que han dicho, ok, aquellos ciudadanos de países con altos índices de contagios tienen que entrar a mi país después de una determinada cuarentena, 15, 20 días. Si tú tienes planteado un viaje de 8 días, se convierte en inviable. Y hay gente que conozco que ya ha cancelado reservas que tenía a Italia, a España, por miedo a contagiarse. Es decir, es un efecto real. Galápagos, por ejemplo, ya está haciendo controles y de ciertos países no se permitirá el ingreso a las Islas Galápagos. Y eso, obviamente, siendo uno de los principales destinos turísticos del Ecuador, ya vamos viendo qué cantidad de recursos económicos van a disminuir para las arcas fiscales y la economía en general de la población. Para Galápagos es total, porque la mayor industria que tienen Galápagos es el turismo. Quizá el segundo es la pesca. Y el problema que tienes, si tú decides cerrar fronteras en Galápagos para la entrada de turistas, o tienes un programa de ayudas económicas muy fuerte a los habitantes y a las empresas en Galápagos, o puede hacer mucho daño. Ahora, por otro lado, los permisos laborales, una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que ha aplicado China y que obviamente estamos viendo que los resultados son positivos, es te detectan la enfermedad y cuarentena para su casa. Y ya no vas a trabajar. Lo que pasa es, bueno, afortunadamente, si esto nos hubiera pillado en el año 1990, hubiera sido peor. Ahora tenemos internet, hay mucha gente que está optando por el trabajo, hay universidades en Corea que conozco que lo que han hecho ha sido suspender las clases presenciales de grado, de posgrado, pero continúan dándolas online. Entonces, afortunadamente, el teletrabajo va a salvar una parte de eso. Hay otra parte que no, es decir, trabajos que tengan que requerir la presencia física de trabajadores sí se van a ver mucho más golpeados, ¿no? Tú me hacías referencia a propósito de qué es lo que pasa con mapas y la polución, el tema de contaminación. Cuéntanos un poco para la... Sí, eso es interesante. La NASA ha difundido en las últimas semanas mapas satelitales donde se ve, por ejemplo, con cámaras térmicas, emisiones de CO2 antes del coronavirus y después, o sea, en plenas medidas de restricción de movilidad
personas Okay. y también de NOx. Y en los dos casos pasas de tener nubes enteras en color rojo y amarillo, que te dice que hay muchas emisiones, a nada, a que no haya nada. ¿Eso qué te dice? Eso te dice que la producción industrial se ha frenado por completo. Vuelos, tengo también mapas de tener todo el país de China lleno de puntos que simbolizan vuelos a tener 30 puntos. Es decir, se ha parado todo. Se ha parado todo. Porque en China se paró todo. No, es que se ha parado todo. Y China puede hacerlo porque el coste político es nulo. Estamos ante un sistema de gobierno que no es democrático, donde por supuesto no hay crítica, entonces el coste político para el gobierno es asumible. O sea, es decir, toma la decisión, dispone y se acata básicamente. Donde China tiene el problema es como todos los países, a nivel económico. Y China tampoco puede permitirse frenar en seco su economía porque parte de la paz social reside en que como la economía va bien, pues no vamos a... Se aceptan las medidas de gobierno. Exacto. Ok, ahora, China tomó medidas extremas, medidas que le están dando resultados porque baja impresionantemente la difusión, la propagación del virus. Ya van teniendo los hospitales, dicen, estamos atendiendo los últimos casos graves de coronavirus, pero lo que pasó o las medidas que fueron adoptadas en China, ¿qué tan fácil es que puedan ser aplicados en otros países, por ejemplo en el Ecuador? Pues es complicado porque te topas con que tienes que restringir la libertad de movimientos, la libertad de reunirte, afectas por ejemplo, en el caso de Europa, el Salón del Automóvil de Ginebra, que iba a concentrar un montón de presentaciones nuevas de la industria, se ha cancelado. ¿Por qué? Porque Suiza determinó que actividades de más de 1000 personas no podían celebrarse. Aquí podría hacerse, pero el problema es que la mayoría de los trabajos que se desarrollan aquí en el país son presenciales, hay muy pocos que se puedan convertir en teletrabajos. El mío, por ejemplo, de docente universitario se puede hacer, pero hay otros, por ejemplo, los del campo, algunos industriales, fabriles, comerciales, no se pueden hacer. Eso no sucede. Y por otro lado, tenemos mucho el tema del comercio informal. El día que la gente no sale a hacer una comercialización, no tiene recursos económicos para subsistir. Tenemos ese nivel. En cambio, ya el sistema industrial es otra cosa. Y ahí te viene el coste político, que yo te decía antes. Hay una buena parte de la población que tiene empleos desde lo informal a lo semi-informal, a lo formal, pero con ciertas particularidades. Entonces, imponer medidas tan drásticas, efectivamente, te supone que en el momento que tú no pones gente en la calle, esa gente que vive del comercio informal no vende. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debería estar pensando un gobierno ecuatoriano frente a esta circunstancia que sí nos va a golpear? ¿Cómo deberíamos ir pensando los ecuatorianos y los ciudadanos en general? Yo creo que el gobierno debería reforzar mucho el sistema de salud, debería también de emitir actividades de comunicación clara, uno para tranquilizar a la población, evitar el alarmismo. Estamos en un país donde el alarmismo está a la vuelta de la esquina y sobre todo, mira, hay una cosa que me gusta mucho que ha hecho el gobierno provincial de Santo Domingo, que ha sido, por una parte, pedir a la gobernación, reunámonos para ver cómo afrontamos esto del coronavirus, qué medidas tomamos, y luego también la parte de recorrer los recintos rurales, me parece con autobuses, buscando informar a la población rural que a lo mejor no tiene internet o no tiene televisión o no tiene tan fácil ir a un encuentro en el Ministerio de Salud Pública para informarles, ¿no? Aunque casualmente la gente que está en el sector rural está más protegida que la que estamos en el sector tiene más altas las defensas, es urbano. Más saludable generalmente, está alejado de gente. No por eso, un epidemiólogo te lo dirá. Cuanta más concentración de gente tú tengas en un lugar, hay más altas probabilidades de contagiar y de contagiar a más gente. Cuanto más aislados estén los núcleos de personas, es más difícil.
Ramiro, queremos agradecerte esta mañana por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Es interesante que vayamos considerando estos temas y a la economía que viene atravesando el Ecuador. Se le suma el tema del coronavirus, que no solamente se vuelve un tema de salud pública, sino también un tema de afectación económica, y son temas que hay que ponerlos sobre el debate para ir buscando alternativas, qué medidas adoptamos y quiénes nomás estamos involucrados, y nos damos cuenta que nos llega también a cada uno de los ciudadanos. 7 de la mañana con 2 minutos, vamos con Fernando, que tiene más información.